puesto de título a esta conversación, a este tema, a esta enseñanza de hoy, del gobierno del yo al gobierno del espíritu. Entonces, tenemos que empalmar que todo este tiempo nosotros hemos hablado de las dos naturalezas, ¿verdad que sí? Hay una naturaleza que viene de ese yo, de esa carne, y viene la nueva naturaleza que es en el espíritu y es con Cristo. Entonces, hemos hablado de todas las actitudes que a veces nosotros sabemos que viene de la vieja y estamos de la nueva, y ahí ese conflicto. Mi propósito en el día de hoy es poder entender que esas dos naturalezas no es que yo me porto bien y me porto mal, que son dos gobiernos diferentes. Y para entender eso, vamos a hacer una similitud. Esta similitud no es que el reino de Dios se ejerza a sí mismo, pero nos va a traer una luz, porque a veces, acuérdense que hay algo muy complicado para traerlo a lo simple, usamos esas analogías. Entonces vamos a poner una analogía para que la guardemos ahí y después al final vamos a ir conectando todo y vamos a llegar al punto. ¿Cuál es el punto? Entender y saber que sin el Espíritu Santo no hay forma de tú dejar la vieja naturaleza. No hay forma, porque no es con esfuerzo. Pero si entendemos el porqué, es más fácil. Por eso el Señor decía, vamos a que la palabra te hace libre, el conocimiento te hace libre, porque si tú sabes, ya tú entiendes y es más fácil de aplicar. Ok, trato eso. Pues entonces mi objetivo es ese y ojalá logre, con ayuda de Dios, de que todos entendamos que sí son dos gobiernos y sin el Espíritu Santo no hay forma de pasar de la vieja naturaleza a la nueva naturaleza. Entonces, nosotros tenemos que entender que la nueva naturaleza, miren que en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados en el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, solamente los guiados que son hijos, y los hijos son los únicos que van a poder estar en la nueva naturaleza. No hay forma que uno que no sea hijo ande en la nueva naturaleza. Y vamos a ver por qué. La ilustración es esa. Ustedes, todo el mundo ha ido a la zona colonial, ¿verdad que sí? La zona colonial es hermosa. Y más en donde estaba el puerto, que vemos el Alcázar del Colón, vemos las calles de piedra, vemos la catedral, todo ese pedazo que se llama así mismo, lo hemos limitado y se llama zona colonial, es por algo. Cuando nosotros vemos todo eso, indiscutiblemente nosotros nos transportamos, porque la verdad que parece España, parece parte de Europa, ese pedazo de nosotros. Es una cosa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es el resultado, esa zona de nosotros ha sido el resultado de todo un reinado que reinó y ese sistema de reinado que funcionaba hace siglos. ¿Y cómo funcionaba ese reinado? Ese reinado, para expandirse, los reinados antiguos, ¿qué hacían? Tomaban tierra. Y cuando tomaban tierra, esas tierras ellos le llamaban dominio. Dominio. ¿Por qué? Porque eran tierras que ellos conquistaban y esa tierra ya le pertenecía legalmente al rey y a su reinado. Y mientras solamente era el terreno, la tierra, ya tenía legalmente eso es del reino, eso es del rey, les llamaban dominio. Pero ¿qué pasa? Ellos no se conformaban con eso. Ellos querían, para expandir su reinado, ellos lo que hacían es que mandaban a un gobernador o a veces le llamaban virrey, que en nuestra historia, nosotros hablamos, si vamos a la historia, era Diego Colón y eso, eran los gobernadores o los virreyes. Los virreyes literalmente es en lugar del rey. ¿Y qué hacían? Eran los más importantes de esa tierra nueva, porque su trabajo era que toda esa tierra que ellos tenían nueva, ellos tenían que hacer que comieran igual que el rey, que el reinado, que se vistieran, que la cultura fuera igual, que la estructura fuera igual. ¿Y de dónde venía ese gobernador o ese virrey? Venía de la misma corona,
sea, del mismo rey. Él sabía cómo funcionaba el reinado. Eva tenía la mente del rey, porque salía del rey. Entonces era el personaje más importante, porque su función era que todo ese territorio fuera un espejo, literalmente, del reinado del quien lo mandó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él lograba eso, ya no era un dominio, era una colonia. Por eso nosotros decimos que esa zona se llama colonial, porque el gobernador logró eso. Cuando tú entras, la intención era que cuando entraran a ese puerto dijeran, este es un pedazo de Europa, de España, y lo lograron. Y por eso nosotros queremos dejar intacto, y es una zona que le llamamos colonial, porque ellos lograron hacer una colonia, pasaron de dominio a colonia. ¿Estamos bien? Entonces, tomando esa analogía, vamos a llevarla ahora a algo mucho más grande, a una verdad que no se asemeja a lo que le digo, pero nos hace una referencia. ¿Qué pasa? Lo primero es que tenemos que ver, ahora yo voy a irme a Génesis, vamos a usar Génesis y el Nuevo Testamento. Yo les voy a leer los textos que voy a usar para referencia y para que fluya más el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Ahora yéndonos a nuestra vida espiritual, esa vida de Dios, a ese reinado de Dios, vemos que desde Génesis 1, vemos que el objetivo del reinado de Dios, que nosotros le llamamos cielo, fue crear un territorio que al principio era su dominio y enviar un representante para que la gloria, lo que se hacía allá en el cielo, se replicara aquí. Entonces, por eso vemos que en Mateo 6:10, cuando él enseña la oración, él dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Él no está diciendo nada nuevo. Jesús ahí estaba recordando el diseño original. Porque si se ponen a ver, cuando llegamos a Génesis 1:1, ¿qué es lo primero que late? 1:1 dice, en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Él creó el territorio. Y lo vemos del versículo 1 hasta el 25, por ahí, o 26. Él crea el dominio. Y después que crea el dominio, en el 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Y después dice, señoré los peces, señoré todo. Pero primero hace el dominio, luego hace al hombre y le dice, es para que tú seas semejante a mí y para que muestre mi imagen. La imagen, ¿de qué habla? De representación. Represéntame ahí abajo. Y semejanza es, tú eres mi reflejo. Lo que yo soy, eres tú que lo vas a reflejar en ese territorio. Porque yo quiero que ese territorio sea una expansión del cielo. Entonces, después que le da eso, es que le da la autoridad. Pero si nosotros nos vamos a Génesis 2, ahí dice, porque ahí dice rápido, creó al hombre, porque era el día 6. Pero abajo, la palabra se toma la tranquilidad para describirle a nosotros cómo fue que él hizo ese hombre. Él hizo el hombre como a su imagen y semejanza, y después en Génesis 2 dice, y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida. Y ahí fue el hombre un ser viviente. Entonces, vámonos otra vez. Él diseñó el territorio, el dominio. Luego diseñó al hombre. ¿Cómo lo diseñó? Con la tierra, el polvo, pero su aliento de vida estaba. Él estaba presente. Ese aliento de vida es lo que vemos que en el Nuevo Testamento nosotros lo vemos traducido en griego, está zoe, que es esa vida que te conecta con Dios. Entonces, cuando tú tienes esa conexión con Dios que la tenía Adán, que fue lo que lo diferenció de todas las otras creaciones, ahí él podía enseñorearse. Él tenía una autoridad. ¿Y qué pasaba? Ahí todo estaba bien. ¿Por qué?
Porque Adán tenía esa vida. ¿Y qué hace esa vida? Esa vida lo que le dio fue la identidad. Lo que nosotros tanto llamamos que mi identidad, mi identidad. ¿Ustedes saben por qué? Porque esa vida lo conectaba al rey que estaba en su trono. Así como los gobernadores no funcionaban solos, sino que replicaban todo lo que estaba en la mente del rey para que todo sea igual. Asimismo, el ser humano estaba conectado con ese soplo de vida para que todo fluyera. Entonces, la autoridad que le daba funcionaba chévere porque él lo que estaba replicando lo que estaba en la mente del rey. Y por eso vemos que en una parte dice, se paseaba el Señor. Y él tenía una identidad. ¿Por qué? Porque Adán sabía de dónde venía. Vengo de un reino. Sabía cuál era su propósito. Sabía qué tenía que seguir. Eso es identidad. Sé cuánto valgo. Porque valgo muchísimo. Porque el Señor me puso en uno de sus dominios para replicar un reino hermoso. Entonces tenían identidad. Pero esa identidad, ¿quién se la daba? Ese soplo de vida conectado con el rey. Mientras están ahí, tú tienes tu identidad clara. Sé para dónde voy, sé que lo que tengo que decirle, como dijo Ara en una, él le tuvo que decir, el lunes tiene que hacer mate, él sabía todo lo que tenía que hacer. Y vuelvo y le digo, sabía su valor, lo importante que era él aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa? Ahí, ese patrón está perfecto. El ser humano podía manifestar el carácter de Dios, podía manifestar el deseo de Dios aquí en la tierra, por ese soplo de vida. Entonces, la clave aquí era que ese soplo, a lo que más adelante le llaman Zoe, es lo que te da la identidad, porque es lo que te hace conectarte al rey. ¿Hasta aquí estamos claros? Entonces, después de todo esto, pasó algo. Lo que todos sabemos, la caída. ¿Qué decimos cuando viene la caída? El ser humano, el hombre, dijo, espérate, pero es que ¿por qué yo tengo que estar conectado al de allá si yo solo puedo hacer todo esto? Yo no tengo que estar conectado con él, porque yo puedo hacerlo, ya yo me aprendí toda la tarea, esto es fácil, ¿y por qué yo tengo que estar dependiendo de una corona, de un rey que está a kilómetros de distancia? Y se quiso independizar. Y los sedujo, ustedes saben, eso está en Génesis, todo lo que pasó. Y dice la palabra que pecaron. Pecaron, recuérdense, que es decir, no quiero tu gobierno. No quiero quedarme en los límites que tú me des. Y no me interesa tu propósito. Eso es pecar. Cuando tú transgredes esas tres cositas. Entonces, cuando el hombre decidió hacerlo, porque acuérdense que Satanás le dice, tú puedes ser como Dios. Y dice, yo puedo ser como el rey, es que yo voy a estar esperando órdenes de instrucciones. Y nosotros accedimos. ¿Qué pasó ahí? Cuando pasa eso, hay un mandato en las ordenanzas del reino que nos mandó que quien transgrede eso y hace como quien dice un golpe de estado, la paga es muerte. ¿Y qué fue lo que se murió? Que para nosotros es muerte, pero lo que hizo fue que se retiró. ¿Quién ustedes creen que fue? Sol. Fue ese soplo de vida. Ustedes dicen, pero Adán se quedó vivo. Claro, porque en la palabra dice que nosotros estamos compuestos, hay tres vidas. La bio, que es la que nos hace caminar, la que ustedes ven, la carne. La saché, que es lo que nosotros le llamamos alma, que es la mente, la voluntad, las emociones. Esas dos se quedaron vivas. Pero la comunión, ¿y qué trae Zoe? Zoe, acuérdense que traía nuestra identidad. Porque conectar a ese rey es que nosotros sabíamos quién éramos, para dónde íbamos, porque teníamos esa instrucción. Al morir esto, ¿qué fue lo que pasó? Que nosotros nos quedamos desconectados de nuestro rey, de nuestra fuente. Y esa autoridad que nos dio,
la estamos manejando totalmente mal, que era lo que explicaba Patti con el tiempo. No estamos administrando el tiempo bien porque no tenemos las instrucciones correctas. Entonces, ¿qué pasa? Hemos hecho lo que hemos visto hasta ahora en la tierra, un desastre. ¿Por qué? Porque la administramos mal. ¿Por qué? Porque cedimos eso, dijimos no queremos, entonces no estamos guiando, lo estamos haciendo, como dice la palabra, por nuestra propia prudencia, por lo que nosotros entendemos que es bien y que es mal. Entonces, no podemos, porque el diseño del Señor que era habitar con nosotros para que pasara lo mismo que el reinado que le puse de ejemplo, que todo lo que estuviera allá, pero si el gobernador se desconectaba del reino, no había forma de hacerlo, de replicar qué. Si tú no sabes todo lo que está allá, tú no te lo sabes de memoria, tú tienes que ir oyendo instrucciones. Hasta aquí estamos bien, entonces. Entonces seguimos. En Romanos 1:21 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron andarlo como Dios ni darle las gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero nos convertimos en completos necios. ¿Por qué? Por todo lo que hemos explicado. Entonces, perdimos la vida, esa vida que nos conecta con el Rey, y por ende perdimos la identidad. Entonces, en Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, que ajenos de la vida, esa vida es Zoe de Dios. ¿Qué pasó? La humanidad comenzó a tener su gobierno en yo me voy a gobernar, ya no me gobierna el rey. Y ahí se entrona el gobierno del yo. Y después de ahí, es que ahí aparece lo que nosotros le llamamos la vieja naturaleza. ¿Ven que un gobierno? Esa vieja naturaleza que le decimos vieja, porque Pablo dijo vieja porque entendemos que la vamos a dejar, es porque el yo gobernaba y cuando el yo gobierna, dice la palabra que somos necios. Estamos haciendo por nuestra propia prudencia, por todo lo que decimos, porque estamos desconectados. Y como no sabemos lo que es el bien y el mal, a nuestra propia prudencia queremos hacerlo. ¿Y qué resulta con eso? Todo lo que nosotros vemos, que nosotros lo catalogamos como la vieja naturaleza. Odio, abuso, dominio, porque nos manejamos mal. No sabemos las instrucciones. Bien, entonces, ¿qué pasó? Todo eso vino porque el hombre, ese vacío que todo el mundo dice, tengo un vacío, que el vacío, eso es que nos hace falta, es la dirección, es esa conexión con el Rey. Y empezamos a buscar esa identidad que nos daba la vida de Dios, la empezamos a buscar en cosas. Empezamos que el dinero, que el trabajo, que mi imagen, porque nosotros estamos buscando nuestra identidad. Nosotros queremos saber quiénes somos. Ay, no, yo soy una ejecutiva del banco. Yo soy la presidenta de tal. Porque estamos buscando identidad en cosas y en puestos. ¿Por qué? Porque nos falta nuestra identidad, que es esa vida de Dios. Entonces, el hombre está buscando todo eso y lo que ha traído de consecuencia es todas esas manifestaciones de la vieja naturaleza. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí viene algo hermoso que viene el Evangelio. Yo vengo a traerle buenas noticias. Este es un lío feo y estamos ahí. Pero yo soy portadora de buenas noticias. Pues Cristo vino a resolver todo este marullo. Cristo mismo dijo, yo voy a organizar todo eso. Entonces Cristo restaura todo eso y más. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Yo me quedé ahí, ¿verdad? Pero sigue, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Esa vida es Zoe. Dice, mas la dádiva de Dios, la gracia, el regalo que nos dio, porque no nos lo merecíamos, porque mira todo lo que nosotros hicimos, señores. Nosotros le dimos un golpe de estado y con todo lo que hicimos nosotros,
Dice, por gracia, por amor, no porque ustedes se lo merecen, yo les voy a dar vida, yo le voy a dar a Zoe otra vez. Oigan, qué chulería. Él le dice, yo voy a dárselo otra vez, porque sin eso ustedes no hay nada que hacer. Entonces, él en la cruz no vino simplemente a corregir conductas buenas y malas. Él vino a devolvernos, por eso dice, tenemos una nueva identidad en Cristo. ¿Por qué? Miren lo que dice Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan Zoe. Yo he venido a que vengan esa vida que lo conecta con el Rey. Entonces, ahí dice también, yo soy el camino, yo soy la verdad y que yo soy la vida. Yo soy esa vida que lo va a conectar a Dios. En Juan 5:11-12 dice, Dios nos ha dado vida eterna. Soy, esa vida es Zoe porque es la eterna. La bio, cuando nos muramos, se la comen los gusanos. Y ahí se va también lo que es las emociones, la voluntad del ser humano. Pero la única que es vida eterna es la Zoe. Y esta vida, ¿dónde está? En su Hijo Cristo. El que tiene al Hijo, tiene a la vida. Cristo fue Zoe que vino y se hizo carne. ¿Ustedes pueden creer? Es una chulería lo que nosotros perdimos y murió. Él vino personalmente y ese es Cristo. Zoe vino en el cuerpo humano. Él dijo, ahora es que viene lo grande. Y él se humanizó y esa vida que murió anduvo entre nosotros y ese es Cristo. Por eso es que él dice, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene a la vida, tiene Zoe, porque Zoe es Cristo. O sea, literalmente no puedo decirle que es Zoe en traducción. Es que ustedes entiendan que eso, que nosotros le ponemos algún nombrecito, que es realmente más profundo, es la vida que conecta al Rey, es Cristo. Por eso es que él dice, yo soy el único puente que hay entre ustedes y Dios y el Rey. Yo soy el único camino, porque fue igual que al principio. Lo único que conectaba al ser humano del Rey, que estaba a miles de kilómetros, era ese espíritu de vida. Y al perderlo nosotros por transgredir y cambiar de gobierno, él dice, pues él va a venir personalmente. Y esa misma vida va a morir por usted porque va a pagar todo el lío que ustedes hicieron para él poder otra vez estar entre ustedes. No, señores, de verdad que Dios es hermoso. O sea, tener esa vida Zoe caminando entre nosotros. Entonces, ahí viene que en la cruz se restauró. Pero eso no termina ahí, Señor. Cuando Cristo muere, Él dice, a ustedes conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque esa vida estaba, pero entre el ser humano. Y Él dice, ahora es más abundante. La vida ahora no va a ser, es más abundante. Esa vida no va a estar entre ustedes, van a estar en ustedes. Le conviene que yo me vaya para que esta vida esté en cada uno de ustedes. Y ahí viene que cuando resucita, una de las cosas primeras que hace él, ya resucitado, él se le aparece a sus discípulos que estaban, dice la palabra, cerraditos, y él se le aparece y le enseña las manos, y él le dice, reciban al Espíritu Santo. Y luego viene lo que todos conocemos, el Pentecostés, que reciben todos el Espíritu Santo. Entonces, ya sabemos, miren, cuando ya pasa eso, que es en Juan 20, 19, 22, que se lo imparte a sus discípulos, y luego en Hechos 2, que viene el Pentecostés, ahí podemos hacer la referencia primera. Tal como los reyes enviaban esos gobernadores a sus colonias, el Padre ahora envía al Espíritu Santo. Es
como podríamos decir, ese rey, ese gobernador. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todo lo que esté en el cielo se haga aquí en la tierra. ¿Y quién va a ser el que nos va a guiar? El que nos va a decir qué tenemos que hacer. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Entonces, por eso es que él dice, ahora no está entre ustedes, está en ustedes. Y por eso en 1 Corintios 6:19 dice, ¿y no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, el gobernador viene, si lo ponemos en nuestra analogía, a colonizarnos. Nosotros, la ilustración del principio la vamos a ajustar. Recuerden que cuando el gobernador o el virrey venía, llegaba a un territorio, no era simplemente para visitarlo, era para transformarlo. Para que cada vez que nosotros pisaran aquí, dijeran, wow, pero esto parece España. Yo me siento, cuando usted en la zona colonial, entonces te tira una foto, y dice, bueno, me siento en eso, más en ese tiempo, era realmente una réplica de lo que estaba allá. Entonces él viene a hacer ese mismo trabajo. ¿Y qué él hace? Él empieza a entrarnos la cultura del reino. Por eso la palabra dice, el Espíritu Santo habla todo lo que mi Padre. Todo lo que él diga, eso es lo que él habla. Dice el Espíritu Santo. Y ahí es que entra, por eso es que nosotros decimos, ay, todos los frutos del Espíritu. El Espíritu son sus frutos porque vienen del reino y es lo que viene a culturizarnos, que nuestra cultura sea de paciencia, benignidad, de gozo. Esas son evidencias de una nueva cultura. Cada vez que en mi vida ustedes ven, ay, pero ella es más paciente, yo estoy reflejando algo ya de la cultura de ella. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu es que yo puedo hacerlo. Porque si no es a través del Espíritu, yo ni me entero que allá arriba es con paz que se maneja. Y yo ni me entero cómo es la paz. ¿Ustedes saben por qué? Porque la cultura que tenemos aquí es de odio, de rencor, de pleitos. Entonces, eso es legal en la vieja naturaleza. Cuando el yo funciona, eso es legal. Pero en la cultura del reino es totalmente diferente. Y necesitamos a alguien que nos guíe y nos vaya enseñando cuál es la cultura de ella. Porque si no, no lo vamos a saber. Y ahí entra el Espíritu Santo. Y dice, tiene fruto, gozo. Y por eso es que me explicaba. Una cosa es alegría, que estamos acostumbrados. Pero otra cosa es gozo. Y cada vez que nos enseñan algo más, cada vez lo aprendemos. Por eso es que tenemos que decir, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, a través de ti. Ayúdame a. Y cada vez yo quiero aprender más de la cultura del reino. Pero sin el Espíritu Santo no voy a poder aprender la cultura del reino. ¿Me doy a entender? Amén. Aquí Jesús en el Juan 3, 5, 6 dice, de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús enseña muy claro que la entrada a la nueva vida, el acceso a la nueva vida es a través del Espíritu Santo. En Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Miren, si ustedes se ponen bien, el Espíritu Santo fue que dice en el Lucas 1:34-35, mira lo que dice cuando María concibió a Jesús. ¿Quién fue que lo hizo? El Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice a María. Más antes dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Cuando le dijo que estaba embarazada. ¿Quién fue? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No estamos diciendo que es que vuelve otra vez Cristo. Él lo que está diciendo, cuando
el Espíritu Santo viene, Él empieza a formar a Cristo nuevamente, pero no María, en cada uno de nosotros. Y lo hace el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace? Transformando nuestra mente para que nosotros empecemos a pensar como una persona del reino, a vivir, a comer, a reaccionar como ciudadanos del reino. ¿Y quién nos enseña? Él, porque el único que sabe aquí en la tierra cuál es la cultura del reino se llama el Espíritu Santo. Nadie más sabe. El Espíritu Santo tiene la mente de Cristo, sabe, se comunica con el Padre y es el único que nos puede, si se podría decir, culturizar. Entonces nosotros tenemos, entonces Él no vino a mejorarte, Él no vino a que tú te portes bien. Él vino a tomar un gobierno. ¿Qué gobierno tú quieres que te gobierne hoy en tu vida? No importa que tú tengas 25 años en la iglesia, es una decisión de gobierno. Porque muchos cristianos lo que queremos es allantar la pantalla, hacer actos, hacer conductas. Esto no se trata de conducta, esto es de gobierno. ¿Qué yo decido que me va a gobernar? Voy a seguir gobernándome mi yo para producir todas esas manifestaciones de la carne que son el viejo hombre, o yo voy a decidir que Cristo venga, que esa vida soy otra vez venga a mí a través de Cristo, aceptar a Cristo pero con conciencia y decirle, Espíritu Santo, estoy aquí y me rindo. Desmonta día a día a ese yo, porque yo cambié de gobierno. Yo necesito que tú me enseñes a vivir como se vive en el reino de Dios. Eso yo lo necesito. Y eso es algo personal. Y díganme, y yo se los digo, y ustedes más que lo saben, y se lo digo por testimonio. Así es. Sí, que lo hacen. Lo que esos gobernadores lograron en la zona colonial es poco a lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Es poco. Amén. Y lo que dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, que es nueva criatura, las cosas viejas van a ir pasando y todas son hechas nuevas. Porque el problema, recuerden, no era conducta, era lo que éramos. Éramos personas bajo un gobierno y ahora viene. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es que nos vuelve a dar la identidad. Por eso es que dice que en la cruz nosotros, otra vez Él nos devolvió la identidad, porque al estar conectado con el Rey, ya yo sé quién yo soy, ya yo no busco eso ni en el dinero, ni en las posiciones, ni en mi imagen. Sí tenemos que cuidar al templo, sí tenemos que administrar todo lo que Dios nos da bien, sí es bueno tener. ¿Por qué? Porque en el reino se vive muy bien y nos van a enseñar a vivir como es. Pero esa no va a ser identidad. Ya yo estoy conectada con el Espíritu Santo que me dice que mi identidad es Cristo. ¿Por qué? Porque mi identidad viene de mi Rey. ¿Y qué pasa? Yo valgo lo que Él dice que yo valgo. Y hasta ahora lo mínimo que ha hecho es que yo valgo su sangre. De tanto que yo valgo, Él decidió venir y pagar un precio para que yo volviera a tener conexión con Él. Porque si ustedes se ponen a ver, cuando Él dice, Él viene a que Cristo se forme en nosotros. Si ustedes ven la vida de Cristo, todo estaba el Espíritu Santo. Estuvo cuando María. Luego lo vimos en todas las partes, pero puntuales. En su bautismo, Él estaba. En todo su proceso del ministerio estaba. Estaba en la cruz. Y quien lo resucitó, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Entonces, todo eso es lo que Él dice. Ustedes, mi trabajo es formar todo eso. Esa práctica que ustedes vieron, eso mismo yo lo voy a hacer con ustedes. Y por eso Él dice, yo voy a formar a Cristo en ustedes. Porque el carácter de Cristo es guiado por el Espíritu Santo para que nos comportemos como Él, que nos modeló, y podamos vivir esa nueva vida.
esa naturaleza nueva. ¿Por qué naturaleza? Porque una naturaleza del reino, una cultura totalmente diferente. Entonces la nueva naturaleza viene, conexión, dependemos de Dios, obedecemos, porque para desentronar ese yo, hay que obedecer. Y eso es un día a la vez. Porque el yo está, acuérdense lo que pasa en las emociones. Las emociones, toda nuestra vida, en la antigua naturaleza, en nuestras emociones, acuérdense que lo que quedaron vivas era Sachet y Bio. Y Sachet son emociones, voluntad, y eso es lo que está acostumbrado a gobernar. Y para desmontar, porque ya lo hacemos hasta hábito, ya sale solo de tanto que lo hemos hecho. Y eso es un día a la vez decir, caramba, espíritu, eres tú que me vas a gobernar. No son mis emociones. Por eso decíamos, no importa, por eso es que viene el gozo, porque el gozo no tiene que ver con emociones. El gozo tiene que ver, usted está aquí con un propósito. Lo que usted está pasando lo va a pasar, porque ya yo le dije a usted que su vida es de victoria. Y lo que usted tiene planeado con Dios se le va a dar, no importa las circunstancias. Usted dice, pues yo tengo gozo, pues no importa, pues, porque sé para dónde voy, sé de dónde vengo y voy sabiendo día a día cuál es mi trabajo. Y mi trabajo siempre ha sido que la vida de Dios representara ese reino que está en los cielos, representarlo aquí abajo. Entonces vamos a tragar esto a nuestros días. Miren. Para llevarlo y condensarlo. Ustedes pueden decir, bueno, ya nosotros no vemos ese contexto de reinado. Pero ustedes saben lo que sí se asemeja bastante, lo que son las embajadas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Una embajada representa oficialmente a una nación dentro de otra nación. Aunque esté rodeada de otra cultura diferente, ¿qué pasa? Esa embajada viene a representar en este territorio intereses, valores y la autoridad de ¿quién? ¿De este país? No, de otro país. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú entras a una embajada, inmediatamente tú sabes que ese territorio está representando otra autoridad, está representando otra cultura totalmente diferente y no se rige bajo lo que diga la autoridad de este país. Se rige bajo la autoridad que está el país, por lejos que esté, y se rige de ahí. Y tiene una conexión que allá le dicen a esto, a lo otro, y ellos lo hacen. Y en su entorno y en todo lo que hacen, desde que tú entras, tú sientes que todo lo que se hace ahí es según el país. Esas son las embajadas. Entonces, ¿qué pasó? Por eso es que Pablo en 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Amén. Él no dice somos turistas aquí abajo. Él no dice que vamos a simpatizar con el reino, ya yo soy amiguito tuyo, no. Un embajador representa oficialmente el reino al que pertenece, mientras viva en este territorio que no es su padre. Entonces, por eso que Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Eso pasó en la cruz. Cuando Él vino en la cruz, que se hizo carne, esa vida que conecta con el Padre, Él dice, cuando murió en la cruz, dice, yo lo trasladé y lo puse ¿dónde? Sentado ahí arriba. Ya yo estoy ahí arriba en el cielo. Como que te diga, ya yo tenía mi ciudadanía. Ese carnecito que dan o lo que dan ahora, te paso en la ciudadanía. Él en la cruz nos pasó la ciudadanía. Pero ¿qué pasa más allá? El gobernador, enviado por el rey, nos va a enseñar la cultura. ¿Qué Él nos dice a nosotros? En la cruz, yo compré el territorio. Y ya el territorio no se habla de la tierra, porque hay una transacción con el enemigo. El territorio que Él compró fue a ti y a mí. Y cuando Él compró ese territorio, ya en la cruz, Él compró ¿qué? Vamos a llevarlo a una analogía, el dominio. Pero Él no se quedó ahí, dijo que no se van a quedar como dominio, porque dominio quiere decir que ustedes me pertenecen legalmente, porque yo lo compré. Pero no se va a quedar la cosa ahí. Vamos más profundo.
yo envío el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ustedes no sean dominios, sean colonia. Que las personas que se le acerquen, o sean en estos tiempos embajadores míos, la persona que se le acerque, si yo me acerco a la serie, yo digo, ay, pero ella vive como en otra tierra. Cuando veo su paz, cuando veo su gozo, eso no es normal en la otra cultura. Ella tiene una cultura diferente. Eso lo hace a través del Espíritu. Entonces, somos embajadores porque pasamos, sí, dominio nos compraron. Ya yo no le pertenezco a nada. Yo pertenezco a Cristo. Yo le pertenezco al Dios, a ese reinado. Yo soy ciudadana de ese reinado. ¿Por qué? Porque dice la palabra que yo me trasladaron. Y en parte de eso, Él le dice, no te vas a quedar así como dominio legalmente. Tú vas a tener mi cultura. Tú vas a respirar donde tú estás. Tú vas a ser mi embajador. Y entra el Espíritu Santo y empezamos, ahí entra esa transición entre la vieja naturaleza y el nuevo. Hay áreas que todavía están en el viejo, pero hay cosas que ya yo aprendí de la cultura. Hay personas que se van y empiezan a vivir en Estados Unidos. Hay veces que les sale su cosa, pero ya se están adecuando ¿a qué? A las leyes. Y no obstante a eso, como es algo, un gobierno, todo es legal. Por eso es que la palabra, cuando dicen decretar, no podemos jugar. Nosotros hemos jugado con los decretos. Los decretos son las leyes de allá arriba. Y yo como ciudadana digo, yo tengo un problema. Hay una ley donde yo soy ciudadana que dice que yo voy a prestar y no voy a pedir prestado. Pero donde el otro gobierno lo que dice es que para yo tener identidad, yo tengo que vivir para aparentar y me puedo endeudar y todo. Pero ¿qué dice aquí? Cuando ya yo estoy aquí, estoy llena de deuda y todo, pero poco a poco yo voy cogiendo la cultura. Espérate, el código legal, esto está lleno de códigos legales del reino. Léanlo como códigos legales, eso es legal, de un ciudadano. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué es lo que dice? Esa palabra solamente la vas a entender a través de mí, dice el Espíritu Santo. Fui yo que le inspiré y soy yo que te doy la sabiduría para entender. ¿Ustedes saben por qué? Porque Él no le va a dar a entender cosas que nada más tienen que entender la gente ciudadana. Entonces, por eso es que hay gente que usted abre la Biblia, dice esto y lo malinterpreta y lo usa como quiera. Pero cuando tú eres ciudadano, que el Espíritu dice, ok, vamos a abrir la Biblia, esto es lo que tú necesitas, tú lo vas a usar como Él, porque se te abre la mente, es como que es un tesoro, porque es la locura de la palabra. Entonces ya tú lo estás leyendo como un ciudadano y es totalmente diferente. Entonces, ¿qué tú dices? Yo estoy sometida bajo la deuda, pero ¿qué pasa? Ya yo sé que a mí Cristo dijo, todo lo que tú era tu Señor, yo pagué para que el único Señor sea yo. Así que toda esa gente, todo eso que tú le debes, sea banco, sea tu hermana, sea lo que sea, ya yo le pagué. Y tú tienes la autoridad, porque ahí vamos, como ya yo tengo identidad, ya yo voy a poder mandar correctamente, voy a empezar a organizar todo. Yo me levanto orando. Por eso que dicen a veces, oran mal. Yo oro desde mi posición de ciudadana, de embajadora, y digo, en el reino donde yo vivo, donde yo estoy aprendiendo su cultura, dice que pagaron todas mis deudas. ¿Qué es deuda? Todo lo que me hace yo estar debajo de un Señor, ya Dios vino a través de Jesucristo, pagó para que Él sea mi único rey. Yo no puedo estar debajo ni de dinero, ni de ofensa, ni de amargura. No puedo estar debajo, yo no puedo tener ningún rey, porque ya pagaron por mí, ya yo nada más tengo un rey. Es el que está allá en el Rey de Reyes. Mi Padre, mi único rey, yo me voy a someter a Él y yo soy siervo por amor por Él. Entonces, ¿qué Él dice? Que ya yo tengo autoridad. Ahí sí viene el decreto, pero yo lo estoy haciendo con inteligencia, con sabiduría. Le digo al dinero que está en el reino de los cielos. Yo no tengo que ver con nada de aquí. Lo que está a mi nombre,
para que esa ley se cumpla en mi vida, entonces yo le digo a todas esas riquezas que se vayan manifestando en mi vida y que Dios use a persona, que bendiga las obras de mis manos, que yo sea esforzado y valiente, que me dé idea de negocio, lo que sea, para que eso que ya está establecido ahí arriba, para que yo le pague a todos esos señores que dicen que son mis señores, se manifieste. ¿Me doy a entender? Es muy diferente a como dicen que yo voy a manifestar. Que esto es de gobierno ilegal. Si usted está ahí, usted puede manifestar lo que sea. Pero yo soy dominicana y yo puedo manifestar lo que tú quieras, pero eso es para ciudadano americano. Que a mí me van a llegar unos cupones. El gobierno dominicano no trabaja con eso. No tengo derecho a coger nada de eso, pero si estoy aquí como ciudadana y usando las cosas correctas, yo digo, bueno, pues todos que se ordene, porque yo como ciudadana en oración estoy pidiendo esto y esto. Yo no estoy pidiendo en desesperación, no, yo estoy pidiendo que se me organice todo, porque yo tengo una nueva ciudadanía y poco a poco mi entorno se va a ir organizando y voy a vivir como una ciudadana. Amén. Entonces las oraciones van cambiando, la actitud va cambiando y la forma de orar va cambiando y los decretos van cambiando. ¿Por qué? Porque esa vida que es una persona, que es el Espíritu Santo, nos va dando la dirección y nos va abriendo esos códigos legales para que lo entendamos. Incluso dice que cuando no sepamos usarlo bien, Él intercede por nosotros y lo hace. O sea, es una locura. Entonces, para terminar, lo que queremos entender es que el Señor pone, cuando nosotros somos embajada, nosotros tenemos que entender que las embajadas no se auspician ellas solas. Cuando viene una embajada, ¿cuál recurso usa? Que todo lo que usa es del reino, del país donde vive. Entonces eso mismo hace el Espíritu Santo. Yo te pongo el idioma, empezamos a hablar diferente. La queja ya no va con nosotros, pero es cuestión de cultura. No es que nosotros vivimos en una vida de positivismo, no, es que todo eso que nosotros vemos son personas que están todavía bajo este gobierno y quieren usar los decretos legales de nosotros. Entonces es como que tú quieras poner una embajada y tú tengas la fachada y todo, pero no lo eres porque esto es legal. Entonces han corrompido todos nuestros códigos legales al querer usar ahí, empiezan de manifestaciones, de hablar. No. Es que cuando tú hablas, porque yo estoy representando. Eso es igual que el idioma. En una embajada americana van a hablar inglés porque están hablando el idioma del lugar. Si es francesa, van a hablar francés. Nosotros hablamos el idioma del reino, que es un idioma de esperanza, un idioma de fe, un idioma de que nosotros sabemos que todo lo tenemos resuelto en Cristo, porque nuestra vida es todo por Él y para Él. Entonces la vida va cambiando, mi cultura va cambiando. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Vamos cambiando de forma de hablar. Él está también la parte que nos da y nos provee, que como dije, todos estos frutos. Nosotros nos pone en la mano la paz, el gozo, la paciencia, son recursos que nosotros no tenemos y nunca lo vamos a tener. ¿Pero de dónde vienen esos recursos? Por eso que dicen que es un fruto de Él. Nunca lo vamos a tener nosotros, pero podemos usarlo. Porque son recursos que vienen de allá y yo soy embajadora y yo soy ciudadana. Entonces también nos da el respaldo que le expliqué de todo esto legal. Que mientras más sepa los códigos legales, más voy a decretarlo en mi vida y que se hagan en mi vida. Amén. Entonces la conclusión de todo esto es que el Espíritu Santo no vino simplemente para corregir los comportamientos, vino a ¿qué? A restaurar lo que se perdió. Nos devolvió la identidad porque a través de Él nosotros sabemos quiénes somos, para dónde vamos y nosotros somos ciudadanos de un reino. Y para pasar
de una vieja naturaleza a una nueva es cuestión de gobierno. Debo decidir quién va a gobernar mi vida. Y ahora mismo, el único gobernador que tenemos es el Espíritu Santo que nos va a conectar al reino para que nuestra vida fluya como más o menos fluía el reinado anterior y que fluya como embajada. Entendemos que esa vida de Dios, la que comunicaba a Adán con el Padre, es el mismo Cristo que se hizo hombre. Y por eso es que la palabra dice que es solamente a través de Él que podemos tener conexión con el Padre. Entonces, cuando nosotros ya tenemos una vida restaurada, la identidad se restaura. Y cuando la identidad se restaura, nuestra naturaleza empieza a cambiar. Pero empieza a cambiar porque nos van diciendo cómo es la cultura de allá arriba y necesitamos a alguien que nos guíe para eso. ¿Y quién es ese? Y entonces el reino de Dios se va a hacer visible en nosotros como la zona colonial hace visible el reino de aquella época, pues nosotros así mismo, nuestra vida tiene que hacer visible ese reino de allá arriba, que es lo que nosotros le llamamos la nueva naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos pasar de aquí a allá? Solamente con... Amén. Qué bueno.